Igual vos estáis preguntando que onde te huella que cambie de sitio, pero en realidad non cambie de sitio. Sigo na librería La Llocura, que é unha librería e cafetería, entón tenéis tanto estanterías para mirar libros como mesas para sentarnos tranquilamente a tomar algo. Moi buenas lectores, que tal? Seguimos guai con o noso recorrido pelo Occidente, con unha das novedades literarias máis esperadas desde 2018, que é a reedición por parte de Ediciones Saltadera de Historia Universal de Paniceiros, de Xoán Bello, un de los libros máis señalados de la nuestra literatura y dende yo creo que uno de los más leídos y más conocidos fuera de las nuestras fronteras. Paniceiros publicóse primero en castellán y llegó a recibir el premio Ramón Gómez de la Serna de la Comunidad de Madrid por la súa calidad literaria. En asturiano publicóse la primera vez en mayo de 2004 con Ediciones Ámbitu y ahora pues tenemos esta otra edición que é la que podéis atopar nas librerías. Este libro podemos definirlo unha palabra como ecléctico porque por un lado atopamos poesía y por otro prosa. Entre los poemas que podemos atopar en Paniceiros está pues, el poema que propiamente se llama Paniceiros, ¿no? Así que empieza: conoce un país donde el mundo se llama Zarreu, Grandiella, Pico la Mouta, Paniceiros. Ese país que ya forma parte de nuestro paisaje literario. Y en cuanto a la prosa, pues lo que atopamos es una mezcla muy personalísima de relato y ensayo, que inclusive podemos decir ensayo poético. Lo que está claro es que Xoán Bello es un verdadero alquimista de la palabra. Los textos en prosa son bastante curtios, pero están llenos de frases memorables. Yo, este que y el mío, tengo lo subrayado entero. Por cierto, ¿vosotros sois de subrayar libros o sois de los que vos parece una blasfemia eso? Bueno, pues si podéis dejarnos algún comentario al respecto. Estos textos traten de asuntos tales como el labor literario, la meteorología y la su influencia en las personas, que es un tema muy asturiano, y las vivencias de los habitantes de ese Paniceiros literario que non lle ni tiene por qué ser el Paniceiros real, porque como ya nos avisa el autor en el primer texto, voy llevos una de estas frases que tengo subrayadas. Yo invento, quiero dicirse, aspiro a inventar la verdad, y para ello non conozco mejor manera que contar mentires. La verdad también se inventa, la vida, mírese por donde se mire, y es siempre una mentira más o menos bien contada. Y por último, antes de llevos un cachín de otro texto para embizcavos, como fago siempre, ¿acordáis vos de lo de las variedades del asturiano occidental? Pues a ver si sois quien a decir a qué variedad pertenece la fala de Paniceiros, que como sabéis está en el Concello de Tineo. Y bueno, eso vais a ver también que, aunque este libro está mayormente escrito en asturiano estándar, también ahí está presente el asturiano occidental en la fala de ellos personajes, como uno de los míos favoritos, que es Ros de la Chamiecha, que vos voy a leer ahora un cachín del so relato. Llamábase Ramón Verdasco Cuervo, y l'alcuño, Ros, non hi podía esmentar a la cara, porque en sintiéndolo remontábase y espatuxaba gafo col so cuerpín pequeño, gritando que ya estaba farto de ser el de me cago en, que se metieran col otro, col de más arriba, decía, que había más motivos para ciscarse en Dios que en él. Ros de la Chamiecha y era naño y ateu. Cuando lo trató mi abuelo, allá por la década de los 30, Ros ya andaría por los 40 años, y inda conocía por olor si en aquel chigre o en aquella taberna había vino de Cangas. Esto puede parecer simplemente un síntoma de buen olfato, pero ye que, pongo por caso, Ros estaba na Bachina Ferrera y en plena noche salía pa'l chigre de Chanu Cochada a 10 kilómetros diciendo que ya golía el vino. Acertaba siempre. Un día, estando na braña de la Cheiriecha, dixo los que estaban allí que llegaran vino a Naraval. Todo el mundo esperó a que Ros saliera andandino pela carretera que entonces acababan de abrir, pero quedó allí quietín, sometiéndose en baxo dun cobertor y suspirando. Entós Ramonín diz que preguntaron: «Non vaxes a probar del vino,
Non paga el viaxe baixar hasta Naravale, contestou. Los pechellos de vino que venían a chombos dunha mula soberana, que son máis señoritas que unha nena de Chuarca, ya con tanta su tripadera de culo picouse el vino e non val pa nada. Ros de la Chamiecha non pasaba del 1,15 m. Non valera para a artillería, dicía o fano, pero valera para facerse rico na Habana. Todo el mundo sabía que era máis probe que un cribo, e aunque normalmente lo respetaban, sempre había de alguén que coñándose en chigre y recordaba lo poco que tuviera echaronlo en vino. Ros, no 3 ocasiones rápido como un rayo, callaba agora e suspiraba. Una vez, después de que alguén lle dixera que Pelavana non fixera outra cosa que das a la bebedera, Ros, moi digno, sacou unha fotografía onde salía vestidín como pa unha boda, el pelo peinadino con unha crencha al medio e apoyado nunha columna ática. Detrás del aparecía un decorado dun anuncio comercial con xelao de tutti frutti e esta noticia: helados y turrones verdasco les desea de todo corazón una feliz Navidad. La xente calló, unos entre rises y otros con esa mirada melancólica de los que comprenden el fracaso y de la que vieron salir a Ros salir del chigre borracho dando tumbos camín de cualquier tenada, comentaron que qué sería lo que fixera Ros na Habana. Los más compasivos víenlo allí de mozo de los xelaos con un carrín a pedales cantando helados, ricos helados de todos los sabores. Sí, a Ros de la Chamiecha dábase bien cantar. Tenía una voz fuerte que era un milagro sentirla salir de aquel cuerpo tan pequeño y entonada. Muy bien de veces inventaba cantares. Hay un que inda se canta por esos valles que dicen del cuarto. Eso de la señaldad ya misterio de razón, mantener triste el alma y alegre el corazón.